Pues qué hecatombe la que hemos vivido esta semana, ¿cierto que sí, hermanos? Impresionante, qué cantidad de bullicio, qué cantidad de violencia de lado y lado, no se salva nadie. Los políticos asusando por acá, los otros haciendo reclamaciones, los jóvenes por allá en las calles, los transportadores, los lecheros, los de los pollos, los agricultores, los de las industrias, todo el mundo se está revolucionando y hago un llamado que el gobierno escuche al pueblo, hago un llamado que el Estado se siente a conversar con el pueblo. El pueblo está pidiendo a grandes voces un cambio. El pueblo está pidiendo que algo extraordinario pase en este sistema de gobierno, y un gobierno sabio, como les he enseñado en anteriores ocasiones, es un gobierno que escucha, es un gobierno que sabe con inteligencia descubrir lo que quiere el pueblo, y así gobernando con sabiduría llevará a la nación a la bendición. Así que hoy vamos a responder a esta pregunta: el gobierno de Satanás, queridos hermanos. Y quiero ir por 3 puntos que quiero desarrollar. Lo primero es un acercamiento bíblico a cómo Satanás gobierna. Segundo, vamos a tener una respuesta bíblica a ese gobierno satánico. Y por último, unos consejos acerca del papel de la iglesia con respecto a lo que está sucediendo. Así que tengámoslo, amigos y amigas, en nuestro corazón, será muy importante. En cuanto a un acercamiento al gobierno de Satanás, yo tengo que decirles a ustedes ¿dónde empezó todo? Y tenemos 2 textos bíblicos increíbles que nos van a decir dónde empezó el gobierno, dónde empezó la manera como Satanás gobierna. Y eso lo encontramos inicialmente en Isaías, el capítulo número 14, el versículos 12 al 15, que dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. La explicación dónde empezó todo, dónde empezó Satanás, dónde hubo la rebelión de Satanás contra Dios, la encontramos inicialmente aquí en Isaías. Y de este texto que acabo de leer, yo quiero extractar aspectos del gobierno de Satanás. Lo primero, hermanos, es que Satanás debilita las naciones. Oiga esto: Satanás debilita las naciones. Por eso es que ningún sistema de gobierno está exento de dolor, de quebranto, de muerte, de persecución y de injusticia, porque Satanás es el que debilita las naciones. Segundo, Satanás, en este texto bíblico lo aprendemos, desea sentarse en los tronos de autoridad que no le pertenecen. Es decir, el sistema de gobierno de Satanás es usurpar estados, lugares de gobierno que no le corresponden a él, y él lo está haciendo a través precisamente del movimiento, de circunstancias. Mis hermanos, sumen todo lo que yo he enseñado, etcétera, etcétera. Y tercero, escuchen lo que aprendemos de este texto bíblico que acabamos de leer: Dios determina anticipadamente su destrucción. Miren esto tan importante. Es decir, que Satanás puede desear el mal, Satanás puede desear sentarse en lugares de autoridad que no le pertenecen y debilitan las naciones, pero Dios, desde el principio en donde inicia todo, Satanás ha determinado que ese sistema de gobierno, que Satanás está llamado, está, hermanos, destinado, hermanos, está sentenciado a la muerte. Ahora vamos a ir a Ezequiel, el capítulo número 28, el versículo 16 y 17, en donde leemos este mismo texto desde la óptica de Ezequiel, hermanos, pero va a agregarnos unos elementos adicionales de la forma como Satanás gobierna. En el 16 y 17 dice lo siguiente: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Miren este texto tan impresionante. Es que el Señor nos habla directamente. Y esto que yo encontré en la palabra de Dios nos habla precisamente de cómo gobierna Satanás. Y mira los elementos que podemos sumar a este tipo de gobierno de Satanás. Primero que todo, el sistema lo ha llevado a llenarse de iniquidad y pecado. Recuerden que él era un querubín protector, estaba en una posición de autoridad, pero precisamente estando en esa posición de autoridad, de allí es arrojado del cielo. Noten eso. Es decir, que la rebelión nace, hermanos, estando en ese lugar de autoridad. Noten ese punto tan importante. Otro elemento, tiene un corazón narcisista. Quiere decir que si no es él, no cabe otra persona. Es un corazón corrompido, es un corazón odioso, es un corazón completamente centrado en él mismo, en Satanás, hermanos. Es decir, no hay alternativa para otra persona, lo quiere todo para él. Y miren este último texto, que es esta última idea que está extractada del último versículo que acabamos de leer. Está expuesto delante de los hombres. Y esto es muy claro, hermanos queridos. Cuando la palabra de Dios dice que Satanás está expuesto delante de las naciones, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todos saben, es que todos conocen, es que todos saben que es el autor del mal, viene del mal y va para el mal y practica el mal. Todos lo conocen. ¿Ustedes creen que los que están dañando las ciudades no saben en su interior, en su conciencia, que están haciendo mal? Yo otra vez estoy diciendo, hay que protestar porque la situación está súper desequilibrada, sí, pero sin violencia, no a la violencia. Y los que están ejerciendo violencia de un lado y del otro, ustedes saben, hermanos y hermanas, hermanos queridos, saben que están haciendo mal. Saben que matar, saben que destruir, saben que vandalizar es algo que no está dentro de lo correcto, dentro de la moral humana. Ni siquiera estoy colocando la moral bíblica, la moral humana. Ellos lo saben y es porque Satanás es el autor de todo esto. Está expuesto delante de las naciones, mis queridos hermanos, y está trabajando fuertemente en esta circunstancia, mis queridos hermanos. Muy bien, teniendo en cuenta esto, pasamos a otro punto. El sistema de gobierno de Satanás es anárquico. La característica fundamental es la anarquía en el gobierno de Satanás. Y aunque su reino es gobernado por sí mismo, hermanos y hermanas, la principal característica, lo que busca este tipo de gobierno, es la ausencia total de autoridad y enfatizar, hermanos, el desconcierto y el desconsuelo en medio de las personas. Ese es el gobierno de Satanás, la anarquía, intentar gobernar en medio de la ausencia total de autoridad, enfatizando precisamente la ausencia precisamente de poder, queridos hermanos, y el desconcierto. ¿Cierto que así nos sentimos en esta semana? Era prender cualquier noticiero, ver cualquier página de noticias y era por aquí que pasó eso, que incendiaron aquí, que se tomaron aquí, que saquearon aquí, que rompieron aquí. Dios mío, nunca había pasado. Y nuestra oración es que Dios se acuerde de Colombia. Nuestra oración es que Dios nos bendiga. Nuestra oración, aleluya, es que Dios se acuerde de Colombia en todo el territorio nacional. No estoy hablando solo de los cristianos, estoy hablando de todo el bello país que nos pertenece, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya a nuestro Señor. Eso del sistema anárquico lo encontramos desde el principio de la Biblia, hermanos. Ustedes saben que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo hizo todo perfecto. Todo está funcionando de una manera maravillosa. Había pasado mucho tiempo. Habían leyes que el hombre y la mujer estaban cumpliendo hasta que llegó Génesis capítulo número 3, el versículo número 1, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo, hermanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta poniendo en duda, hermanos, las instrucciones de Dios es una pregunta de corte anárquico. ¿Con qué tal cosa? ¿De verdad que entonces Dios les dijo que no hicieran esto? ¿Cómo así? De una vez pues Satanás sembrando duda. Y aquí hay un punto clave, mi hermano, que quiero decirte. Cuidado con la duda. Nunca dudes de la palabra de Dios. Nunca dudes de los siervos. Nunca dudes de la iglesia. Nunca dudes de que el Señor tiene lo mejor para tu vida. Y te quiere bendecir y su palabra se cumplirá tremendamente en ti. En el nombre del Señor. Ahí empezó la anarquía. Tú vas a seguir, en otras palabras, siendo gobernado por ese Dios. Si ustedes comen de ese alimento que Él les prometió, van a llegar inclusive a ser como Él. ¿No ven ustedes ese tipo de anarquía detrás de esas preguntas, mis hermanos? Y es que yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que de una vez apenas Eva pecó, Adán pecó, el hombre pecó, mis queridos hermanos y hermanas. Se introdujo el pecado, hermanos, y de esa manera una rebeldía constante en el corazón del hombre contra Dios. El pecado produce rebeldía. Nunca estamos contentos absolutamente con nada, absolutamente con nada. El pecado, mis hermanos, tiene como fruto la rebeldía de nuestra alma, y por eso tenemos nosotros, mis hermanos queridos, que atender lo que está pasando en nuestro corazón. Precisamente introduciendo el pecado, Satanás, en un siguiente paso de su gobierno sobre la tierra, sobre la perfección de Dios, hermanos queridos, intenta copiar todo lo que Dios había hecho perfecto. Satanás intenta meterse en todas las áreas que Dios había, hermano, establecido de una manera correcta, de una manera de bendición para toda la raza humana, para ti y para mí. Solamente quiero hablarles a ustedes de algunos ejemplos de todo lo que Dios hizo perfecto y cómo Satanás usurpa lo que Dios había hecho perfecto, porque definitivamente Satanás es un copión y no se merece ningún tipo de honra. Por ejemplo, Dios es Dios, hermanos, es el único Dios. Eso lo dice en el Salmo 83, 18. Y conozcan que en tu nombre, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Pero dice en 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, ya refiriéndose precisamente a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Satanás es el Dios de este siglo, y lo digo con D minúscula, porque no se merece ninguna honra, hermanos queridos. Notemos a dónde va la palabra de Dios en cuanto al reino, hermanos, que Dios nos ha entregado. En Mateo capítulo 24, el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de los gentiles, y vendrá el fin. Pero precisamente Satanás usurpa este tema del reino de Dios, y dice en Mateo capítulo 4, el versículo 8 al 9, cuando estaba tentando a Jesús allá en el desierto, hermanos queridos, otra vez pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo en su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, Satanás, en el proceso de la historia, en el proceso de la manipulación del ser humano, va tomando reinos, va tomando lugares, va tomando posesiones, va tomando espacios de la vida del hombre y está gobernando. Por eso hay naciones totalmente sometidas al gobierno de Satanás, pero no lo vamos a permitir en nuestra nación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú dijiste amén en este momento. Donde abundó pecado, sobreabunda la gracia del Señor, y lo que hoy predicamos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios nos dio su espíritu. Romanos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu mora en ustedes. Pero Satanás también tiene su propio espíritu, y él salido él del
del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso lo leemos en Marcos capítulo 5, el versículo número 2. Satanás también se ubica en lugares que lo dejen entrar. Y por eso la palabra del Señor dice que tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, santificado por el Espíritu Santo, es su lugar, es su templo, su lugar de habitación, y nos lleva, hermanos, a la santidad continuamente. Pero Satanás, hermanos queridos, se ha tomado también, hermanos, ha usurpado ciertas personas, ciertos lugares, ciertos espacios, áreas de nuestras vidas, hermanos, sobre todo en el mundo pecaminoso, y allí es donde él ha hecho su lugar. Un hombre con un espíritu inmundo, espíritus que llevan a las personas, las esclavizan, las ponen viciosas, mis hermanos, las alejan de sus proyectos de vida, los vuelven contra ellos mismos, mis hermanos queridos. Nosotros como iglesia todo el tiempo predicamos contra eso, porque Dios nos llamó a libertad, dice la palabra del Señor, y hoy declaro esa palabra sobre tu vida, por si tienes algún tipo de circunstancia que te esté atando, en el nombre de Jesús. También podemos hablar lo mismo de la doctrina del Señor, la doctrina de la palabra de Dios. Satanás también ha levantado falsos profetas que predican doctrinas, fábulas de demonios que la gente inclusive cree. Increíble, hermanos queridos. Hay que centrarnos en la preciosa y hermosa palabra del Señor, mis hermanos. Hay una Trinidad en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno gobierna, hermanos, sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos son uno, y la Biblia dice que Satanás, usurpando precisamente, copiando precisamente ese tipo de gobierno de nuestro Señor, también está la Trinidad satánica, el Satanás, el anticristo y el falso profeta, que están descritos allá en el libro del Apocalipsis. Satanás es un copión, mis hermanos queridos, y por eso él copia para confundir a la gente. Satanás copia para precisamente tratar de presentar un tipo de verdad a medias y hacer que la gente diga: oiga, pero esto tampoco es que esté mal. Si yo estoy protestando por algo justo, pues eso implica que haya que hacer ciertas cosas colaterales. Eso no es que esté mal, porque estamos logrando tantas cosas. Claro que sí, es importante que haya justicia en Colombia. No me canso de decirlo, pero no estamos de acuerdo con la violencia, con la muerte de nuestros jóvenes, con las heridas que están sufriendo, con sus ojos salidos, hermanos, heridos por tanto lado. Esta semana estaba escuchando precisamente de 87 desaparecidos. ¿Dónde están toda esa cantidad de policías heridos, hermanos, maltratados y tantas cosas? Yo le pido en el nombre del Señor, a nuestro Señor, hermanos, que todas estas cosas se puedan aclarar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, mis amados hermanos, quiero que aprendamos un poquito más acerca de este gobierno de Satanás. Como el tema central, transversal del gobierno de Satanás es la anarquía, vamos a definir anarquía. Es la ausencia de poder público. Esta palabra también significa desconcierto, confusión, caos o barullo debido a la falta o debilidad de una autoridad. Falta de todo gobierno en un estado. La anarquía es una forma utópica de organización social. Algunas palabras que se pueden identificar son sinónimos como acracia, desgobierno, desorden, caos y confusión. Precisamente, mis hermanos, así es como funciona el gobierno de Satanás, sembrando el caos, sembrando el gobierno de todos. No hay una cabeza visible. Todos los que están haciendo todo esto están en silencio, se mueve por allá. Imagino que por redes sociales, quién sabe, mis hermanos, saben por dónde se están moviendo los hilos de esta circunstancia. Lo cierto es, hermanos, es que estamos en un espacio, en un tiempo de anarquía, y las autoridades no son capaces de controlar, porque la anarquía es como una bola de nieve que te voy a explicar cómo va funcionando, mis hermanos queridos. Precisamente detrás de todo lo que estamos viviendo, hermanos queridos, hay un mover espiritual. Te voy a
hacer un resumen desde lo espiritual a lo natural de por qué estamos viviendo esta circunstancia. Hay una situación, hay un mover, una intencionalidad satánica de destrucción del hombre, mis queridos hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que exponer, tenemos que hablar, tenemos que decir lo que están viendo nuestros ojos. No nos callamos y no podemos denunciar lo que están viendo nuestros ojos en el nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, como dijimos la semana pasada, hay un gobierno ilegítimo que está cosechando, hermanos, las siembras de gobiernos anteriores que nos han llevado a donde estamos en este momento. Ahora recuerden ustedes que un gobierno ilegítimo se cae solo, no porque se vaya a caer el gobierno de nuestro presidente en estos días ni las cosas, eso está en las manos del Señor. Yo no sé ni me atrevo a decir absolutamente nada, solo oramos lo que Dios va a hacer por nuestro país, mis hermanos. Pero me hace recordar lo que hablamos hace 8 días acerca de Abimelech. Abimelech fue un hombre que se tomó el poder por medio de la fuerza, por medio de la violencia, por medio del quebranto y asesinando a sus hermanos. Y la Biblia dice que solamente reinó 3 años y los 3 años fueron de caos, de muerte y nunca respiró la paz. Así son ese tipo de gobiernos, mis hermanos queridos. Ahora, este tipo de gobiernos administran mal, administran incorrectamente, mis hermanos. Si el pueblo los ve, hermanos queridos, entonces el pueblo, hermanos, como le paga mal al que bien le sirve, el Satanás le paga mal al que bien le sirve, entonces Satanás asusa al pueblo para que reclame, para que haga algo, para que tal cosa, y entonces se viene todo este barullo, toda esta cantidad, hermanos, de circunstancias que hemos visto en las noticias, y eso se vuelve una bola de nieve que comienza con paz, empieza, mis hermanos, a desbordarse y cada día más grande el problema, etcétera, 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 mis hermanos. Así entonces, una pequeña protesta se convierte en algo increíble, hermanos queridos, imposible de detener, hermanos. En todo eso, Satanás lo que hace es meter puya, incita a la gente para que haya mayor caos y así, hermanos, se establezca ese gobierno, hermanos, de dolor y de caos y quebranto, hermanos queridos. Es lo que estamos viviendo, hermanos. Detrás de esto hay un mover espiritual y por eso nosotros como iglesia somos sal y somos luz. Y nos paramos en luz, mis hermanos, para alumbrar a este Colombia. Por eso te animo a que compartas estas enseñanzas y le ayudemos al pueblo colombiano a ser bendecido, hermanos, con lo que el Señor nos está dando. Ahora, mis hermanos, Dios quiere darnos una respuesta frente a este caos. Miren, hermano, la respuesta divina frente al caos. Escuchen bien. Primer elemento, Jesús nos es dado contra el caos. Mira lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 19, tremendo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Para arreglar esta situación, querida iglesia, querido amigo y amiga, para solucionar este problema que hay en el mundo, que hay en nuestro país, nos es dado Cristo. Ese hombre nos es dado, ese Salvador nos es dado para reconciliarnos con Dios, pero al mismo tiempo para reconciliarnos entre nosotros mismos. Y nosotros, la iglesia, proclamamos esa palabra de reconciliación. Reconciliación es volver a conciliar, es volver a sentar las partes diferentes en la mesa, es volver a homogenizar los pensamientos diferentes, es no volver a colocar las diferencias en una misma armonía, hermanos, respetando esas diferencias. Eso es reconciliación, que antes nosotros éramos pecadores, pero en Cristo somos presentados delante de Dios justos y por eso heredaremos en el futuro la vida eterna.
¿Cómo responde la iglesia, hermanos queridos, frente a este gobierno satánico? Segundo, el cambio del corazón del hombre. Quiero decirles a ustedes que el corazón del hombre es súper propenso a guardar toda circunstancia que le hace. El corazón del hombre es como una alforja, hermanos, en donde están todos nuestros sentimientos, nuestras experiencias pasadas, queridos hermanos. Allí están todos los odios, los resentimientos, las cosas que nos pasaron. Justo esta semana vi un documental de la muerte de uno de los grandes próceres cercanos del siglo XX aquí en Colombia. Mis hermanos, me dolió en el alma cuando se conoció que entraron a ese lugar y lo mataron, le dieron todos esos balazos y luego se levantaron otros para matar al que lo mató, al sicario, porque querían silenciar quién lo había contratado, etcétera. Algo feo, algo horrible, y eso enerva el corazón, eso hace saltar el ánimo del alma, mis hermanos queridos, y eso se va guardando poco a poco, hermanos, en el corazón, hermanos queridos. Pero mira cómo dice la palabra de Dios, precisamente para arreglar el tema del corazón y los odios y la falta de perdón que hay entre nosotros, mis amados hermanos. Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nos es dada una palabra para cambiar el corazón. Esa es la manera como la iglesia proclama un mensaje para contrarrestar el gobierno satánico, mis hermanos queridos. También la palabra de Dios nos llama a una introspección del corazón, a examinar nuestro corazón, a que veamos cuáles son los errores que hemos cometido, que como iglesia hemos reconocido y que tenemos que reconocer como ciudadanos y como colombianos. En Jeremías capítulo 17, 9 y 10 dice la palabra de Dios: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hermanos queridos, el corazón de los hombres es engañoso, nadie lo puede conocer, y por eso Dios nos llama a que nos examinemos. Estoy actuando bien, estoy pensando bien, estoy haciendo el bien donde Dios me ha puesto, estoy contribuyendo a la paz de mi país. El Señor te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos: examinemos nuestro corazón para que el gobierno de Satanás sea destruido en el nombre del Señor. Para contrarrestar ese gobierno de Satanás, también se nos dio la conciencia, una nueva conciencia, una nueva forma de pensar, una nueva forma de examinar, de observar las circunstancias que están pasando, mis queridos hermanos, que nos impide ignorar el dolor del otro, que nos impide ignorar el quebranto y la injusticia que está sufriendo nuestro hermano, nuestro prójimo, hermanos queridos. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Mira lo que dice la palabra de Dios, tan impresionante: manteniendo una buena conciencia, una conciencia limpia. Tú no te puedes, mi hermano, meter en un búnker moral allí en las cuatro paredes de tu apartamento, ignorando lo que está sucediendo. Hermano querido, lo primero, como el Señor nos ha enseñado, es ir a la presencia del Señor y exponerlo. Y ya les voy a dar unos tips, unos consejos para cómo la iglesia responde, hermanos, en la práctica a este gobierno de Satanás. Otro elemento bíblico para contrarrestar este trabajo, este mover de Satanás, este gobierno de Satanás, mi hermano, siempre pensando en nuestro país, es volverse al Señor.
Es volverse al Creador, mis queridos hermanos. Colombia, mis amados hermanos, tiene una solución y es volverse a nuestro Dios. Primero, mis queridos hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que sale por tu boca. Como tú actúas, como tú haces, lo que tú levantes con tu mano, lo que tú blandees con tu mano, hermano y hermana, es porque lo ha nacido en tu corazón. Y segundo, mis queridos hermanos, porque es que en Colombia estamos malheridos. En Colombia nos odiamos los unos a los otros. Simplemente es ver las telenovelas, hermanos, de la televisión, y encontramos que los cachacos segmentan a los costeños segmentan a los paisas no pueden ver los pastusos, etcétera, etcétera. Estamos divididos, estamos estratificados, estamos polarizados. Necesitamos cambiar el interior del corazón, como dice en Zacarías capítulo 1, el versículo número 3. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Dios Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Aleluya. Ay, Colombia, Colombia, patria querida, vuélvete a Dios, vuélvete a tu Creador, vuélvete a tu Señor, que Él cambiará tu tristeza en gozo, y Él, aleluya, recogerá todo aquello que se desparramó con nuestra violencia y nuestra degradación social. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahora tú estás diciendo: pero pastor, qué bonito lo que usted predica, pero deme una propuesta para sentarme con el presidente, las centrales obreras, el comité de paro, para decirles de parte del Señor. Se la tengo. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo número 45. El versículo número 9, que dice lo siguiente: así dice el Señor omnipotente, basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, lo manda a decir el Señor. Y hoy te lo vuelvo a leer en el nombre del Señor, para que se lo digas a tu gobierno, a tus líderes, a la gente que está contigo. Dios está interesado en la justicia y dice la siguiente palabra: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo. Ay, Dios mío, qué palabra que Dios nos da en este momento. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dios nos está llamando, hermanos, a que volvamos nuestro corazón. Dios nos está llamando a cambiar nuestra alma, mis queridos hermanos. Y ahora, para terminar, quiero tomar los últimos minutos para darles, hermanos, unos consejos precisamente de la práctica de la iglesia. ¿Cómo actuamos? El papel de la iglesia frente a este gobierno de caos, de miseria y de dolor, hermanos, que empieza en Satanás gobernando sus títeres, hermanos, y haciendo que pase lo que está sucediendo. ¿Cuáles son el papel de la iglesia? El primer papel, escúchame: orar, orar y orar. Sí, señores, lo primero que tenemos que hacer como iglesia es ir, hermanos, a la presencia de Dios, a la preciosa palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, se volvieren de sus caminos, yo oiré y sanaré su tierra. Vamos al Señor. Nosotros como iglesia vamos a orar. Tenemos que orar, y les invito a nuestros tiempos de oración que tenemos entre semana. Hay que buscar la presencia de nuestro Señor, aleluya, en el nombre del Señor. Papel de la iglesia frente a este gobierno de anarquía satánico: seamos como José. José, el administrador de los últimos capítulos del libro de Génesis. Mi tocayo, mis hermanos, era un experto mayordomo. Era un hombre sabio, prudente. Era un hombre que dijo: van a venir 7 años
de violencia, 7 años de escasez sobre la tierra. Voy a ser un gran mayordomo. Vamos a sembrar con sabiduría. Dios nos va a ayudar. Vamos a acumular todas estas cosechas en grandes graneros, mis hermanos. Y pasó como él dijo. Mientras en el resto del mundo conocido había hambre porque no llovía y había esterilidad en Egipto, mis hermanos, había suficiente alimento porque Dios bendecía al que confiaba en él. No dejo de pensar, por otro lado, hermanos, somos mayordomos. Allí, hermanos, en el libro de Lucas, el capítulo 13, el versículo 6 al 9, hay una parábola que yo quiero colocar delante de tu presencia para que tú la peses, mi hermano querido. Dijo también esta parábola, Lucas 13, 6 al 9, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, y aquí está la clave. Y le dijo, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mira, mi hermano querido, el Señor nos está diciendo en este momento, queridos hermanos, que hoy es cuando no tenemos que tomar decisiones radicales. Esto no son tiempos de decisiones radicales. Esto no son tiempos de cortar, de salir corriendo, de dejar atrás, mi hermano, lo que el Señor te ha dado. Esos son tiempos de recogimiento. Esos son tiempos de venir a la presencia de Dios y honrarlo en oración, buscando que Él nos ayude en lo que estamos viviendo, querida iglesia. No tomes decisiones radicales. No cortes porque podrías dañar los grandes propósitos del Señor para tu vida. 1 año más, dijo el mayordomo, queridos hermanos, y así es como Dios nos quiere guiar en el nombre de Jesús. Respuesta y papel de la iglesia frente a este gobierno de anarquía y lo que está pasando en nuestro país. Si es posible, hay que pronunciarnos. La iglesia, mis hermanos, Dios la compara como una luz en medio de las tinieblas. No nos podemos callar lo que están viendo en nuestros ojos, la desigualdad, hermanos queridos, el abuso, las circunstancias que están pasando. Por supuesto, hay que anteponer el respeto por las autoridades, la oración por nuestras autoridades, por las familias que sufren, las mamás que han perdido sus hijos, etcétera, etcétera. Pero la iglesia también tiene que pronunciarse. Los profetas del Señor estamos llamados, y tú eres un profeta también, a decir lo que está sucediendo. No tenemos que condenar el dolor del pueblo. Tenemos que condenar la injusticia. A eso nos llama la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, tienes que decir amén a esta palabra. ¿Qué crees, mi hermano querido? Metiéndote ahí en medio del grupo grande, masificándote con los que no hacen nada, mis queridos hermanos. El Señor nos está dando cuenta de tu actitud. No, mi hermano, levántate a hacer algo. Levántate, mi hermano, que el Señor te va a bendecir. Déjate guiar por el Señor. Cuidado con ir ahí por allá a meterte en donde no debes de meterte. Nuestro trabajo es delante del Señor, mis queridos hermanos, y delante del Señor, el Señor nos ayudará y nos bendecirá. Otra respuesta de la iglesia frente a este tema de la violencia, hermanos, y la anarquía satánica, queridos hermanos. Hoy es cuando más que nunca tenemos que estar unidos, completamente unidos. Hoy es cuando más que nunca tenemos que cerrar filas entre nosotros y ayudarnos, mis queridos hermanos. Hoy es cuando más que nunca tenemos que levantar nuestra fe en el nombre del Señor y tenemos que proclamarla en victoria, querida iglesia. Hoy más que nunca tenemos que estar como uno solo. ¿Saben por qué? Porque se viene una persecución contra la iglesia. Se viene una persecución contra la fe. Y los que creemos en Cristo, los que amamos a Cristo, no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Cristo, su palabra, su iglesia es santa, hermanos. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios porque a eso nos llama el Señor. Tenemos que cambiar el mundo por medio de la predicación de la palabra. Se viene porque se viene. Esta semana, ¿sí vieron?
se metieron en la iglesia de su presencia, casi arrasan con ese lugar, mis hermanos queridos, si no es porque Dios interviene y los acalla a esas personas. Se vienen contra la iglesia y tú ¿qué vas a hacer? Guardadito, mi hermano, a clamar, a gemir, a guardarnos en oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por último, hermanos, practiquemos el bien y apoyemos a quien tengamos que apoyar. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es difícil porque hay tanta necesidad, cierto que sí, es tan complicado, pero el brazo de dar, el brazo de misericordia de la iglesia bendice, mis hermanos, y calla cualquier palabra, cualquier calumnia que venga contra nosotros. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y hermanas. Hoy más que nunca tenemos herramientas, hoy más que nunca tenemos formas de actuar contra Satanás, contra este gobierno anárquico, y tu pastor te las ha expuesto, queridos hermanos. Rápidamente, orar. Segundo, hermanos, ser buenos mayordomos como José y el mayordomo de la higuera estéril, hermanos queridos. Si es posible, pronunciarnos con sabiduría. Siguiente, mis hermanos, tenemos que estar más unidos que nunca. Tercero, tenemos que practicar el bien, ayudando a los más que podamos, mis queridos hermanos. Y aleluya, tengamos en cuenta lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, el versículo número 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre daros el reino. No tengas miedo. Dios está con nosotros y Dios nos dará su victoria siempre. Aleluya.